ejemplo, ahorita traté de conectarme en la... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una disculpa por alguna razón, mi Instagram está fallando, de hecho lleva toda la semana fallando, pero pues bueno. Hoy por alguna razón no se ve Daniela y estamos intentando todo lo posible para que se vea, que es la invitada de hoy. Y entramos por Instagram, por Facebook y bueno, como pueden ver, nada más en una pantalla negra, no sabemos por qué realmente. Pero pues bueno, lo que vamos a hacer, vamos a platicar un poco lo que teníamos planeado el día de Oh, hoy. triste Y porque no se ve el video. sí, no, la verdad es que no sé por qué no te veas, pero pues bueno, vamos a empezar a hablar del podcast, ya lo habíamos quedado, y ya pues no pasará que luego subamos el otro podcast que habíamos editado, ¿te parece? Está bien, pero la verdad sí, bueno, vale. Empecemos a hablar de eso. Es que, digo, ustedes no saben, pero sí es un poco triste porque llevamos como toda la semana planeando este en vivo y por alguna razón pues hoy no nos deja conectarnos bien, ¿no? Creo que es una falla directa de Instagram, pero pues bueno, vamos a estar hablando un poco de esto. El martes hablamos sobre, bueno, el martes, como saben, todos los martes subo un podcast donde hablo sobre cuestión de viajes, sobre cuidado del medio ambiente y demás cuestiones. En esta situación, bueno, el martes pasado subió uno que hice con Daniela, en el cual nosotros hablábamos sobre esa cuestión de los viajes, como qué cuestiones luego no te cuentan acerca de ellos o este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, si quieres empezar a comentarles un poco de lo que hablamos en ese podcast. Bueno, pues a grandes rasgos en realidad fue justo como tú lo estabas comentando. La primera parte fue como hablar de las pequeñas cosas que de repente a veces no te cuentan cuando tú viajas a otro lugar o así, se podría decir que la segunda mitad del podcast lo usamos para platicar ya más concretamente cuando tú vas bueno, a vivir a un lugar. En este caso, pues por ejemplo, tú que te fuiste a hacer tus prácticas y yo que me fui de intercambio. Entonces, más que nada, pues fueron esos pequeños pero útiles tips para personas que en algún momento piensen realizarlo. Entonces, pues eso. Sí, digo, o sea, este martes principalmente, como saben, ya voy a empezar a tomar un poco una tónica en cuestión más de viajes en el podcast. Digo, voy a seguir alternando un poco, pero bueno, el de este martes fue como el primero en este tipo de temas y hablamos sobre muchas cuestiones que luego no te cuentan. Mira, ¿ya te ves? ¡Yay! Esto. Vale, bueno, llevamos peleando como una hora porque se vea y ya por fin se ve. Así que bueno, ya podemos seguir con el podcast normal. Creer que hice, solamente literal quité mi teléfono de donde estaba y ya. Así es luego un poco extraño. Pero bueno, qué bueno, bienvenida. Ya por fin te ves. Ya estoy más emocionada ya. Eso es todo. Es que como les digo, llevamos más de media hora peleando por conectarnos en Instagram, en Facebook y en todas las cuestiones, pero bueno, ya por fin se puede ver. Bueno, ahora sí les cuento un poco más. Ya es un poco más agradable así estar hablando. Bueno, originalmente nosotros nos conocimos en Sevilla en un intercambio que hicimos ambos. Digo, cada quien. El intercambio fue diferente, ella fue a estudiar, yo fui de prácticas y bueno, a raíz de este tiempo hemos estado desarrollando una amistad, hablando de distintas cuestiones y compartiendo lo que nos gusta, que son los viajes, ¿no? Entonces, el martes estrenamos un podcast que habla sobre cosas que luego no te cuentan sobre los viajes, ¿no? Como, bueno, lo que dijimos, luego todo el relajo que encuentras en los aeropuertos. O sea, sí es muy bonito viajar, pero también encuentras lo típico, ¿no? De que llegas y a lo mejor cancelaron tu vuelo, lo pospusieron, que los pesos, el peso de más en el equipaje, ese tipo de cuestiones que luego no, que te meten en unos problemas, ¿no? El cambio de sala antes de un vuelo que tú vas y de repente te das cuenta que tu vuelo cambió de sala y a lo mejor ya está despegando. Los problemas que te encuentras con aduanas. Hay muchas cuestiones que luego no te cuentan acerca de los viajes. Cuando llegas, el problema de luego en migración, pero al mismo tiempo también son muy bonitos, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que hablamos el martes pasado en el podcast. Y el día de hoy vamos a estar hablando más acerca de esto de los viajes, pero ya centrándonos en la actualidad. Ya que, bueno, en ese entonces lo que hablamos fue en unos viajes normales. Pero ahora, como sabemos, por esta situación de la pandemia, aunque en muchos lugares ya se ha mejorado la situación, pues el turismo no es lo mismo, ¿no? De hecho, estaba viendo hace poco un viaje bueno, unos videos de París, cómo se ve sin turistas, y la verdad es que es muy extraño. No sé ustedes cómo lo vean, pero creo que, aunque a veces nos desespera esta cuestión de viajar y de encontrar muchos visitantes, es cierto que a lo mejor es muy triste ver una ciudad vacía, o no sé tú qué opinas. Bueno, lo que sí es evidente es que, bueno, saliéndome un poco
un poco del tema. Lo que sí es evidente es que Ujú. muchas personas piensan que vamos como a regresar a la normalidad, y sí es cierto que no, ahí va a haber cosas que no van a ser exactamente igual a como lo hacíamos antes, ¿no? Incluso en la mañana te comentaba que estaba leyendo como una infografía que subí, no me acuerdo si la subió Alan por el Mundo o algo así, pero justamente hablaba de esto, de cómo las medidas que vamos a tener que tomar respecto al confinamiento, ¿no? Por ejemplo, que algunos museos, por ejemplo, que tengan esa posibilidad de poder adquirir ya sus tickets por internet. Yo sé que hay muchos, pero yo creo que va a ser como más general, ¿sabes? Que todas esas como exposiciones, museos y todo eso sean bueno, la compra de los boletos sea muchísimo más en línea. Y también, por ejemplo, esta cuestión de que no te vas a poder amontonar. Algunas personas, pues ven como que, obviamente, por ejemplo, yo también leí como algunos comentarios de que a lo mejor traer el tapabocas en un vuelo de 16 horas o hacer un recorrido en un museo con un tapabocas, y eso como que de pronto les va a provocar cierta incomodidad, no lo sé. Entonces son como esos tipos de cuestiones que si bien son medidas pues para seguir cuidándonos todos desde nuestra casa, pues yo creo que sí van a hacer cambios muy drásticos en respecto a la forma de viajar y todo eso. Sí, creo que es una adaptación por parte de todos, ¿sabes? Porque, o sea, si bien nosotros vemos esa posibilidad de que puedes comprar los boletos en línea y eso, pues también hay mucha gente que, aunque ya cada vez menos y menos a raíz de esta pandemia, eh, se resisten a comprar en línea, ¿no? Sobre todo las personas mayores, ese tipo de cuestiones y ahora, pues a lo mejor también es una adaptación por parte de ellos. Pero, pues bueno, a raíz de eso, también he visto que en varios centros comerciales y eso que ya van abriendo, van poniendo señalizaciones en el piso de cuánto es la sana distancia para que se mantenga. Y digo, lo malo es que se hacen filas enormes, pero bueno, todos nos estamos cuidando, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, creo que eso también está ayudando de cierta manera. Y sobre Pero, estos cambios, por sí, ejemplo, ok, está bien. Por ejemplo, yo sé que a lo mejor en algunos lugares como España y todo eso sí lo estén llevando a cabo y está súper bien, pero por la cuestión en México es un poco diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, algunas personas, incluso me incluyo, les ha pasado que se forman en el banco y literalmente adentro sí están llevando como tal las medidas de confinamiento, pero por fuera no. O sea, afuera está la colísima para entrar al banco y adentro sí están llevando como tal las medidas para poder cuidarnos todos, ¿no? Y es un poco absurdo, perdón, que de repente, pues sí, o sea, el banco está tomando súper bien sus medidas por dentro para que todo salga bien respecto a las medidas referentes del confinamiento, pero por fuera todos en la megacolísima, y hay mucha gente que está como muy, pues sí, que no cree todavía en esto, y hay mucha gente que se rehúsa a llevar las cosas como realmente son. Entonces, yo creo que también ese es el principal problema de nosotros como sociedad en México, ¿no? Tristemente, o sea, sí es cierto que todavía hay muchas personas que no creen que esto sea o no entienden como tal la gravedad del problema, ¿no? Y es muy triste, la verdad. creo que es parte de todo, ¿sabes? Porque digo, o sea, te estás centrando mucho en México y digo, está bien, porque es donde vivimos, pero también es cierto que siendo sinceros y siendo estrictos, realmente ni siquiera tenemos que estar saliendo a la calle si no es estrictamente necesario. O sea, lo que estoy diciendo, las medidas que están tomando ya para reabrir lugares es en países que ya están mejorando, pero en México en sí, realmente, aunque la gente lo toma a broma de es que se sigue recorriendo el pico y eso, pues se sigue recorriendo porque la gente no hace caso, ¿no? O sea, dijeron que ya iban a empezar a mejorar las situaciones y al contrario, se empezó a saturar el metro, empezaron a sacar a más gente, entonces creo que también depende un poco de la situación. Pero en este caso en México, yo pienso que si tú ves ese tipo de fila, pues también la sociedad por sí sola, si el gobierno no está haciendo algo o la entidad bancaria por fuera, pues nosotros mismos por nuestra salud deberíamos de pensar no formarnos ahí, ¿sabes? O sea, si ves una fila muy grande, pues no te formas. Sé que a veces es necesario, pero pues buscas otra solución. A veces ya se puede hacer en línea, hay otras ocasiones que se puede ir en un Oxxo para que los que sean de otro país, el Oxxo viene siendo como una tiendita, un 7-Eleven, alguna situación así. Entonces, pues pienso que ese tipo de medidas se van a ir adaptando poco a poco, pero yo pienso que específicamente en México ni siquiera deberíamos de salir, ¿sabes? Entonces, bueno, pero ahora Pues hablando, sí, pues, es un poco, o sea, como referente a lo que tú acabas de decir, es un poco difícil hablar como que de esto. Ya es meterse en otro tipo de temas, porque tendríamos que hablar como de una educación que viene desde años. Entonces no podemos cambiar a la gente, pero sí es cierto que sí puedes cambiar por hacer algo tú y por generar un cambio por tu cuenta, ¿no? O sea,
yo sé que es muy difícil decirle a la gente que haga las cosas como tienen que ser, pero si tú puedes empezar por ti, es un gran cambio, ¿no? O sea, hay una frase súper famosa que dice que si quieres generar un cambio, empieces por ti mismo. Entonces, yo creo que para mí es súper importante que empieces tú a hacer esos cambios y así, de cierta manera, algunas personas lo van a ver y lo van a notar. O a lo mejor, con que no sean muy grandes, lo van a ver de cierta manera bien y entonces pues yo creo que de esa forma se pueden generar grandes cambios. Sí, pero digo, en cuestión de viajes, bueno, la cuestión es muy diferente. Digo, esto estamos hablando sobre sociedad, pero bueno, también hay ciertos cambios que se van a estar aplicando en los viajes y creo que también es importante abordarlos porque hay algunos cambios que si bien dices tú puedes empezar el cambio, hay otros que no dependen de nosotros y se van a ir haciendo. Como dijiste, a lo mejor no es tan cómodo estar con tapabocas, saliendo como tal o yendo a un parque o cualquier tipo de cuestiones, pero bueno, por ahora no nos queda de otra. Y en una cuestión de viaje, esta es una pregunta directa que te haría, es ¿tú te sentirías cómoda? Haz de cuenta que ya es un poco más seguro ir, por ejemplo, a Italia, ¿no? ¿Tú te sentirías cómoda viajando y paseando por sus calles con un tapabocas? Bueno, pues es algo como muy personal, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te diría que a lo mejor sí, pero porque me preocupo un poco por cómo puedan estar las cosas o por incluso por mi salud o por las personas que a lo mejor viven conmigo o así, que en el momento en el que yo vaya a regresar, pues no tengan este como esa posibilidad de que puedan contagiarse, y más si tienes personas un poco vulnerables en tu familia. Entonces, Por ejemplo, ¿te sentirías cómoda? O sea, digo, entiendo que tienes que también tomar en perspectiva todo eso, pero tú misma, haz de cuenta que, no sé, dejando de lado lo de la familia, tú visitando a ese país, hablando ya estrictamente de turismo, o sea, en el viaje como tal, ¿tú ahorita viajarías y te sentirías cómoda paseando por sus calles y ese tipo de, o sea, calles baldías? Es decir, por ejemplo, París, que lo encuentres vacío, sin tanta gente y tú con tapabocas. ¿Cómo te sentirías ahí? o sea, obviamente no te vas a sentir súper cómodo porque pues no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo como que tú vayas con toda libertad a cualquier lugar y puedas caminar libremente. Tener que usar un tapabocas pues es un poco incómodo. Pero te digo, ya es algo muy personal, o sea, yo a lo mejor en lo personal te diría, sí lo haría y no me sentiría tan cómoda, pero por esta razón un poco más social que ya tengo como justo generar esa conciencia, ¿no? Y si tú estás viendo que las cosas están así y de plano, pues es mucho como tus ganas de querer salir y conocer, pues ok, lo haces y te adecuas respecto a las medidas que tengan en ese momento. Pero no es verdad que me vaya a sentir del todo cómoda, o sea, eso realmente es un hecho que no. Y hablando de esto, al mismo tiempo que, como te digo, estos son algunos cambios que a lo mejor en algunos lugares no te obligan a estar con tapabocas, pero a lo mejor por nosotros, por seguridad, pues sí lo ocuparíamos como tal. También hay unos cambios que van a afectar y que no dependen de nosotros, como lo que estamos leyendo de un artículo que es sobre estos vuelos low cost, o bueno, los vuelos en general. O sea, realmente no es que sean totalmente accesibles, pero hay muchos que luego puedes conseguir a gran precio, vea ofertas y demás cuestiones, ¿no? Que ahorita sea o no sea temporada alta como tal, creo que los vuelos van a tener un costo diferente, obviamente, porque hay varias medidas que estábamos escuchando. De hecho, si tú quieres comentar un poco más de eso, como la típica que se va a dejar el asiento de en medio vacío o otras medidas que se están tomando, que obviamente incrementan el costo de un vuelo. Entonces, ¿tú cómo crees que va a impactar esto? Digo, yo creo que es momentáneo, pero pues, bueno, por ahora, si hay alguien que quiere viajar, ya sea por turismo o por necesidad, ¿cómo crees que se vaya a adaptar a esto? Pues bueno, eso sí es cierto, ¿no? Justo porque te digo que estábamos leyendo en la mañana un artículo sobre que los asientos de en medio van a quedar completamente eliminados de los bueno, de los aviones. Entonces sí es cierto que va a subir un poco, va a incrementar en gran escala los costos, eso sí es un hecho. Pero lo que sí te puedo decir es que no sabemos con certeza hasta cuándo o cuánto tiempo vaya a demorar todo esto. O sea, a lo mejor son medidas que respecto a cada aerolínea está tomando ahorita para reactivar el turismo, reactivar su economía y todo eso, pero no sabemos con certeza cuánto tiempo vaya a durar. Entonces, no lo sé, yo siento que sí va a impactar demasiado en, en los viajes y así, en las personas que quieran realizar un viaje a futuro, no lo sé. Sí, o también esta cuestión de las aerolíneas, porque yo lo estaba, de hecho, hablando con un compañero en otro podcast pasado, que es sobre, hay muchas aerolíneas que lamentablemente es posible que no sobrevivan, ¿no? Sobre todo esto de low cost que de por sí siempre tenían algún tipo de problemas o demandas sobres o demás cuestiones que de por sí su ganancia no es grande como tal. Bueno, o sea,
es negocio, pero ahora que ya con estos meses, pues a lo mejor no tiene ese respaldo como otras empresas grandes. Entonces, pues yo creo que esa cuestión de los viajes iba a cambiar en algún momento, ¿no? Y bueno, como sabemos, hay algunos países que ya están reabriendo poco a poco fronteras. Digo, no es nuestro caso, creo que en realidad casi toda América está ahorita con fronteras cerradas, pues, o bueno, todavía en máxima alerta, pero en Europa sobre todo ya están mejorando un poco más la situación, están empezando a abrir algunos países frontera, o a lo mejor aún no lo abren, pero ya están empezando a hacer esa planificación, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esa situación? ¿Crees que ya sea lo correcto o crees que deberían tomar todavía, bueno, ser un poco más precavidos con esto? Pues que vamos a lo mismo, o sea, no es como tal que sea, a lo mejor todavía no es el tiempo correcto en el que bueno, las fronteras deberían de abrirse, pero sí es cierto que no podemos quedarnos todo el tiempo así. Entonces también el gobierno de cada país está viendo la forma en la que se puede reactivar de cierta manera la economía. Si bien en algunos lugares tomamos en cuenta que el turismo es una de las más grandes formas de ingreso para ciertos países, entonces México es uno de ellos, ¿no? Entonces es como, y ciertos lugares específicos de México, ¿no? Y pues no sé, o sea, yo siento que a lo mejor no es como tal que sea lo correcto, pero a final de cuentas tiene que suceder porque si no, la economía se va a venir hacia abajo, no lo sé. Entonces, Sí, digo, yo pero pienso que, como dicen, deberían empezar escalados, ¿no? Porque ya hay mucha gente que yo ya veo que está planeando sus viajes, ese tipo de situaciones, digo, está bien por el turismo, pero también es cierto que creo que ahorita lo que es prioridad es para los que son de trabajo, ese tipo de cuestiones que ahorita a lo mejor estuvieron separados de su familia o en cuestiones así que son como más urgentes, que sea como poco a poco que se vaya nivelando eso, ¿no? Porque, como dices, o sea, no va a haber tantos lugares disponibles y también si empezamos a abarrotar el turismo, y a lo mejor luego no hay todas las medidas aún en todos los países, pues creo que también eso puede afectar a que esto se vuelva a reavivar, ¿no? Y de hecho, a esto voy, porque digo, los vuelos, como sea, eso está un poco controlado a lo mejor, al menos por ahora. Pero ya viéndolo a más futuro, hace poco, hace 1 o 2 semanas, acaban de mandar un anuncio de que Walt Disney World, bueno, Disneyland en general, va a abrir de nuevo sus puertas, ¿no? Eso incluye ya también los demás parques temáticos y demás cuestiones. ¿Tú cómo ves esto? Porque esto ya es algo más de diversión, más de entretenimiento que algo esencial en su momento. Digo, es una industria, obviamente necesita ingresos, pero también estás metiendo un poco en riesgo, aún con algunas medidas que ahorita las comentaré que están tomando en Disney, a, bueno, personas de gran riesgo, como pueden ser los niños o algunos mayores, que son los padres que llevan a sus niños, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esto? pues, o sea, como te digo, sí, pues no lo sé, o sea, sí es como que un poco preocupante por el aspecto que tú dices que vayan personas vulnerables. En sí, bueno, en general yo te podría decir que todo el mundo es vulnerable. Sí, hay otros que hay más posibilidad a lo mejor de que lo tengan o así, y es un poco más preocupante que otros, pero en realidad toda la población está vulnerable en este momento, ¿no? O sea, tú no sabes si realmente eh, alguien lo tiene y es asintomático, yo qué sé, entonces todos somos vulnerables en este aspecto, pero te digo, no te podría decir con certeza que esté bien algo, porque pues en realidad no te podrá decir respecto a eso. Simplemente siento que son medidas que están viendo ciertas industrias como para reactivar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sus economías, porque sí es un hecho que si no se lleva también lo más posible, pues no sé. Entonces, Se te está trabando un poco. ¿ahí me Se te escuchas está ahí? trabando un poco el... Ya, se te está Ok, trabando un poco, pero creo que ya. vale. O sea, te digo, no es como a lo mejor que yo te pueda decir eso está bien o eso está mal, o sea, realmente no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, poniendo como ejemplo, lo mismo que te dije de los vuelos. Si el día de mañana te dicen, te regalo un boleto para ir a Disney World, ¿irías? Pues con todas las medidas necesarias, probablemente sí, pero no lo sé, o sea, Digo, o sea, hay varias medidas que está tomando Disney. Por ejemplo, como te digo, ahí está poniendo calcomanías para formar las filas con la sana distancia. Hay muchos puestos donde hay bueno, puestos de sanitización como tal, o sea, donde te dan gel o te puedes lavar las manos. Acá ahora lo están cambiando, eso lo acabo de ver en un video. También hay otro tipo de cosas que están haciendo, como lo son el uso obligatorio de tapabocas, uso obligatorio de guantes y demás cuestiones, ¿no? Entonces, se toma la temperatura, muchas cosas, pero aún así sabemos y lo hemos visto
que ese tipo de situaciones, por más que estén como cubiertas, aún así siempre se salta uno que otro que puede estar contagiado, ¿no? Entonces, bueno, tú sabiendo ese riesgo, Con ¿irías? certeza, o sea, ¿tú crees que con certeza todas esas personas que obviamente ya sabemos que están o conocen esas medidas lo vayan a tomar en cuenta, o sea, lo vayan a hacer? ¿Tú consideras que sí haya personas que en realidad sí tomen en cuenta esas medidas? Son obligatorios, a cada rato, literal, o sea, a cada juego que entres, se están limpiando, ellos están limpiando los barrandales, o sea, yo ya lo he visto, porque ahorita, si bien los parques de Disney aún no están abiertos como tal, sí están abiertas las cuestiones estas de las tiendas, que, o sea, para entrar a los parques de Disney, para quien no haya ido, hay como, antes como un pasillo de tiendas que son outlets o demás Pues, cuestiones, pues sabido porque ambos. Disney. Entonces, pero bueno, en ese tipo de cuestiones, bueno, ahí ya están tomando esas medidas y ahí las empiezan a aplicar para posteriormente aplicarlas a los parques, ¿no? Entonces, obviamente, en los parques van a ser mucho más estrictas, entonces no hay forma de que se las salte como tal, porque también, imagínate, sería un problema para Disney, tener muchos contagiados en sus parques, ¿no? Pero aún así, no hay forma de que puedan evitar completamente de que no se vaya a colar alguno por ahí, ¿sabes? Entonces, o sea, lo que van a hacer, lo que están haciendo técnicamente es reduciendo los riesgos al mínimo, pero al mismo tiempo siempre va a haber ese riesgo. Entonces, como te digo, tú considerando todos esos riesgos, ¿tú te meterías a un parque de Disney ahorita? Considerando los riesgos familiares, personales y demás cuestiones. Ah, bueno, ya tomando en cuenta esos factores que te digo, te decía desde un principio, pues la verdad no, o sea, pero es que esto ya es muy personal, o sea, cada persona puede tener su punto de vista, no lo sé. Pero en tu caso, entonces no lo harías. No. Yo la verdad, yo también pienso que no. Ahorita lo que están haciendo aquí en Six Flags, digo, aún no tiene una fecha bueno, de reapertura como tal, pero lo que están promoviendo es que se va a hacer como una cita, o sea, una reserva para poder ir a asistir a ese día al parque. Pero aún así, creo que le están permitiendo un 30% de aforo o algo así van a empezar los parques, ¿no? Pero aún así te digo, o sea, realmente la posibilidad de que te sigas enfermando creo que aún es grave. Entonces pienso que no se debe dar a la ligera. También en el caso del fútbol, ahorita ya estoy viendo que están aprobando ese 30%. Digo, también depende mucho de cada país, ¿no? O sea, yo lo veo aquí en México y digo, creo que todavía no estamos listos para eso. Hay gente que piensa que a lo mejor ya lo está. Pero en otros países, pues bueno, algunos van más adelantados, otros van más atrasados. O la cuestión esta de Cinépolis, ¿no? Que va a abrir, por ejemplo, el 15 de junio. No sé, o sea, igual y con todas sus medidas y todo eso como lo estamos platicando, pero pues no deja de ser riesgoso, ¿no? Sí, digo, obviamente a mí también me gustaría ya ir al cine, obviamente es algo que extraño y demás cuestiones, pero pues ahorita, en mi caso, digo, no es por echar la tierra a Cinépolis, la verdad es que es un negocio y bueno, me gustaría mucho el cine y demás cuestiones, pero si ahorita te vas a ir a arriesgar al cine o me dices que me espere todavía otro mes más viendo películas en mi casa, creo que la respuesta está ahí, ¿no? O sea, sí extraño mucho ir al cine, extraño muchas cosas, pero pues bueno, el riesgo es muy grande comparado con esperarme un mes más, ¿sabes? O sea, si ya llevo tres, uno más, creo que no es la gran diferencia, o no sé cómo lo veas tú. Pues sí, digo, bueno, hablando específicamente del cine, tú sabes que a mí, la verdad, no soy muy fan del cine, entonces pues yo no ¿Qué pasa? tendría, ¿Qué no fue pasar? tengo, no tengo problema con esperarme un mes más o el tiempo que sea necesario para poder ir tranquila, bueno, entre comillas, ¿no? O sea, con las medidas y eso todavía un poco latentes, pero no tendría problema con esperar un poco, ¿no? Yo sé que a lo mejor hay personas que sí ya lo buscan y te digo esta cuestión de que cada empresa tiene o ya vio, se apegó respecto a su dichoso semáforo y su nueva normalidad que yo creo que, no sé, o sea, está muy, muy feo eso de que hayan decidido que regresa, bueno, que regresen ciertas actividades y casualmente después de eso se incrementaron muchísimo más los contagios, ¿no? Pero bueno, así es esto. Pues creo que eso iba a ser algo evidente, porque de hecho hace poco estaba hablando con mi papá y para mí algo que se me haría muy lógico, simplemente de conciencia desde un principio, es que desde que empezó todo esto era uso obligatorio que en el metro se usara tapabocas, ¿no? Pero él me comenta que justo apenas lo acaban de poner como obligatorio y es como de, oye, eso ya desde cuándo tendría que haber sido, o sea, el metro que es de uno de los lugares donde más contagio puede haber, o sea, alguien se contagia en una estación y empieza a desarrollar sobre el mismo vagón toda la gente que se baja, o sea, la reproducción ahí se multiplica por muchísimo, entonces yo creo que ahí debería haber sido
los lugares de más cuidado. Digo, sé que no lo puedes suspender porque pues, hay mucha gente que por ahí se traslada. Digo, a mí también me gusta usarlo y que es algo muy práctico, pero al mismo tiempo es algo muy problemático, ¿no? En toda esta situación. Pero bueno, ya para cerrar un poco este tema, me comentabas de que para llegar a algunos países te están pidiendo un certificado de salud, ¿cierto? Ajá, bueno, también es algo que yo leí apenas, que están pidiendo un certificado donde si bien explique que a lo mejor está o te hiciste los estudios necesarios para poder ingresar y todo esté correcto en el país al que vayas a ir, que no tengas ninguna otra complicación y me parece que tienes que mostrarlo a cuando llegas y cuando sales de dicho país. Entonces, si son algunas medidas, también no recuerdo creo que sí fue este certificado que lo piden en Islandia, que va a costar alrededor de 100 euros más o menos, algo así. Ajá, Yo donde, técnicamente vendría siendo como una visa, ¿no? Por ¿cómo? así decirlo. O sea, que vendría siendo como un tipo de trámite de visa, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, tú pagas por algo, te hacen como esa evaluación y ya con eso, en base a eso, te dejan entrar al país o no. Yo lo veo como de esa manera, ¿no? Pues sí, más o menos vendría siendo más o menos lo mismo, ¿no? Y obviamente también sin olvidar como el seguro médico que te recomiendan que siempre viajes asegurado, ¿no? 100% que nunca viajes sin ningún tipo de respaldo médico. Entonces yo creo que eso sí va a ser como más evidente que te lo pidan, ¿no? O sea, es muy obvio que ya va a haber personas que, no sé, o sea, yo siento que este tipo de cosas, por ejemplo, el seguro médico, muchas personas dicen, no, pues ni siquiera lo uso, ¿no? Lo pago y, y no estoy seguro si lo vaya a usar, ¿no? Hay muchos seguros ni siquiera te regresan el dinero, te reembolsan el dinero si no lo ocupas, pero es lo mismo, o sea, tanto te puede pasar algo, tanto no, tanto te puedes contagiar de algo, tanto no, entonces es como una constante, entonces yo siento que no sé, como para ir protegido siempre, siempre es bueno llevar tu póliza del seguro a cualquier lugar, de cualquier viaje al que vayas, no sé. Sí, de hecho, como dicen, o sea, los seguros son de ese tipo de cosas que compras para no usar, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas que realmente tú esperas nunca usar, pero si los tienes que usar, bueno, es bueno tener ese respaldo, pero qué mejor que no los uses, siendo sinceros, ¿no? Porque si no, pues, significa que te pasó algo. Entonces, bueno, en ese tipo de cosas, pues bueno, creo que es necesario porque es algo que también platicaba con mi papá. Si hoy vas de viaje y te enfermas en otro país, pues ¿qué haces, no? ¿A dónde vas? ¿Con qué? Entonces, como sea en el seguro, pues ya es como una obligación que te empiezan a auxiliar ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, te digo, yo veo bien esa parte que se empieza a reactivar. La verdad es que, siendo sinceros, creo que todos los que nos gustan los viajes sentimos bonito el ver eso de que ya se empieza a poder viajar, empiezan a abrir fronteras y eso. Pero también es cierto que aún está ese miedo latente, ¿no? Porque aún no es del todo seguro. Por ejemplo, no sé si viste el video que estaba circulando mucho en redes sociales de el primer huésped que se quedó en un hotel de Cancún, me parece, que lo hicieron hasta con mariachi y todo, la verdad fue muy bonito, ¿no? Pero pues, como dices, siempre va a estar o siempre va a existir como tal ese miedo, no lo sé. Sí, aparte esa otra cuestión que realmente es algo que me produce como mucha molestia en este tipo de cosas del virus. Ponte que tú estás tomando todas las medidas necesarias para cuidarte, para cuidarlos a los demás y demás situaciones. Pero, pues no sabes si realmente el de al lado, el vecino, el que te atiende, el que te recibe llegando a un hotel, el recepcionista, el que te entrega una pizza, el que te entrega un envío, realmente está cuidando. Entonces, como dicen, o sea, este tipo de cosas es de cuídate para que cuides a los demás, pero es al 100% porque digo, con que uno no se cuide, con ese uno empieza otra vez el virus, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una situación compleja. Originalmente íbamos a hablar de viajes y como siempre terminamos hablando de muchas cosas más. Siempre me pasa eso contigo, Sí. pero bueno, creo que, o sea, siendo sincero, sé que yo estoy dando como mucho el lado negativo de los viajes. Así suena un poco. Yo lo que más quiero es volver a viajar, siendo sinceros, y creo que tú también deseas lo mismo. Y deseo salir, quiero ir a conciertos y más situaciones, pero es más que claro que lo voy a hacer cuando sea seguro, ¿no? Antes no pienso que valga la pena ese riesgo. No sé tú cómo lo veas, ¿no? Pero bueno, no sé si quieras comentar algún otro tipo de tema o bueno, sería todo por el capítulo de hoy. Pues no, creo que en realidad todo ha quedado súper bien, súper claro. No sé si, bueno, sé que tenemos muy pocas visitas y eso, pero no sé si algunas Con todo- personas, este,
quieren como aportar algo, preguntar algo, o que se hable de algo en específico, igual podríamos hacerlo, ¿no? Si algo de los viajes. Digo, una disculpa antes que nada porque tuvimos que reiniciar este en vivo como 4 o 5 veces, luego lo hicimos en Facebook y en todo, porque aunque estaba planeado originalmente para que fuera a las 7, bueno, pues tuvimos una falla con Instagram, ya que luego se está trabando mucho y demás situaciones, pero bueno, si alguien quiere preguntar algo, ahorita me acaban de mandar una pregunta en WhatsApp, ahorita la leo, pero bueno, si alguien más quiere preguntar algo aquí directamente en el chat o nos quiere mandar a nosotros alguna pregunta, estaría bien para responderlo. Pero bueno, a mí la pregunta que me mandaron es, ¿crees que antes que los viajes internacionales se fomente más el viajar al interior del país? ¿Crees que vaya a crecer antes viajar al interior del país que al extranjero? ¿O cómo sería más Fíjate seguro? que, bueno, yo no sé, pero fíjate que en estos tiempos, sí es cierto que muchas agencias de viajes han sacado muchísimas ofertas e incluso si tú te metes a las páginas de las aerolíneas, hay un montón de descuentos de 50%, 40% o así en vuelos de, yo creo que desde septiembre a diciembre o incluso enero del siguiente año. Pero sí es cierto que incluso ya nacional hay un montón de ofertas, incluso, ahí luego les paso el dato, encontré un viaje a Chiapas 2x1 súper barato para viajar de cualquier fecha de agosto a enero, me parece. Entonces, al 2x1, ¿no? Obviamente no te incluye vuelos ni nada de eso, pero sí es cierto que he visto un montón de agencias nacionales que están poniendo un montón de ofertas para que se reactive como tal la economía dentro, o sea, ya en México. Y pues eso está, a mí me parece muy bueno, pero pues sí, como hablamos anteriormente, ¿no? Está este miedo todavía de saber si sí o no, si sí es tiempo, entonces pues por eso, no sé. Y Sí, aparte, o sea, yo luego me pregunto, este, yo sé que algunas, como tal, agencias tienen que asegurar pues sus ingresos, ¿no? Porque se vieron muy afectadas respecto a todo esto. Igual, por ejemplo, hablando específicamente del tema de Erasmus, tú sabes que ellos tienen sus viajes súper programados, ¿no? Que ya tienen sus sí, cada fin viajes de semana. cada fin de semana. Entonces, sí se les vino abajo todo esto y toda la planeación del semestre en curso, porque pues fue muy fuerte y muy rápido cómo se fueron dando las cosas. Entonces, sí es cierto que tuvieron que ver algunas medidas para seguir reactivando esto y no sé, yo me puse a investigar un poco y la póliza, bueno, como tal la garantía que te dan es pues que, o sea, tú pagas una parte, puede ser la mitad o algo así, y cuando tú haces el viaje ya pagas la siguiente. Eso es una garantía. También puede ser que a lo mejor te dicen, ok, sí, porque yo incluso pregunté, o sea, si, ¿qué garantía me das tú de que yo pueda adquirir ahorita un viaje con descuento nacional? Y si no se puede hacer realmente en las fechas que a lo mejor yo te lo compré para noviembre. Y lo que me comentaron es que, ok, pues si no se puede hacer para noviembre, te lo seguimos postergando hasta que sea óptimo viajar. Entonces, esa es como tal una medida que están llevando agencias, ya hablando específicamente nacionales, para poder reactivar como tal el turismo en México. Sí, de hecho, ese es como el otro lado de los viajes, de que si bien es cierto, a lo mejor vuelos internacionales, ese tipo de cuestiones van a aumentar mucho de precio, al menos por ahora, a cuestión nacional o otro tipo de cuestiones también es importante para el turismo. O sea, no puedes bloquear, o sea, si bien es cierto, va a ser caro por ahora, por la cantidad de asientos que va a haber disponibles en los vuelos, también es cierto que, pues, a los hoteles, a los que dan tours y demás cuestiones, pues les interesa obviamente que se reactive lo más pronto posible, ¿no? Entonces, creo que va a ser una parte de todo. Y en esto que comentas, de hecho, yo también conozco varios amigos que, bueno, tienen agencias de viajes y demás cuestiones, y ellos también están viendo esta cuestión de dar este tipo de paquetes, ¿no? Y la verdad se me hacen muy confiables, muy, muy bien. Creo que es una forma de reactivar la economía y al mismo tiempo como que los viajeros, bueno, puedan empezar a planear o nuevamente tengan como una motivación como tal en este sentido. Pero no sé en tu caso, a mí me entra un poco el miedo ese que dices, bueno, ok, si no se puede viajar, te lo pospongo para cuando se pueda viajar, ¿no? Sé que con ellos están asegurando sus ingresos de mes con mes, pero si para cuando se pueda viajar la empresa ya no existe, ¿qué pasa? Porque como sabemos, hay muchas que están al filo de ya no poder seguir en el mercado, ¿no? O sea, por más que estén haciendo ese tipo de planes y eso y estén con eso pagando sus gastos del mes con mes, si para ese entonces ya no existe, ¿qué pasaría? Pues yo creo que las agencias también como tal tuvieron que ver la forma de defenderse, ¿no? Y yo creo que si es una, o sea, tú mismo vas a saber si es una agencia que tiene suficiente solidez o que a lo mejor tú ya veas
tiene una trayectoria buena o no lo sé, que tenga ya mucho tiempo en el mercado, ¿no? Este, pues no sé si te vayas a arriesgar también tú. Esa pregunta también podría ser como para uno mismo, ¿no? O sea, tú te vas a arriesgar como tal a comprar un viaje con una agencia que a lo mejor no sabes si tiene mucha solidez económica todavía o no. O sea, también yo creo que depende mucho de cómo, cómo tú quieras o con quién quieras viajar. Sí, Pero ujú. también yo me imagino que si ciertas empresas están dando esa opción de que tú puedes adquirir este tipo de viajes desde ahorita, pues es porque te digo, ellos ya tienen considerado que estas cosas pueden pasar. Y yo creo que es algo muy importante que nos ha enseñado a todos la cuarentena, yo creo que no nos va a dejar mentir, es que siempre hay que estar preparados para los cambios. O sea, el cambio siempre va a estar ahí. O sea, cualquier cosa puede pasar en cierto momento y a lo mejor no lo tenemos contemplado, no lo tenemos asegurado y pasa, ¿no? O sea, cosas pasan. Entonces, yo creo que es eso, que de repente no consideramos mucho que existen o que van a existir estos cambios, pero sí es cierto que el cambio es algo que va a pasar inevitablemente, o sea, inevitablemente siempre va a pasar y siempre hay que tenerlo considerado. Entonces, de momento a lo mejor sí se volvió un poco más incierta esta situación y muchas otras situaciones, ¿no? Y nos dimos cuenta que de repente ni un empleo es estable, que algunas personas incluso ven a los trabajadores solamente como meros trabajadores y no les importa. O sea, también lo hemos visto. O sea, yo creo que sí hemos aprendido muchas lecciones ya hablando en general de todo esto y ya en cuestión de viajes, pues aún más, ¿no? Sí, creo que siempre hay como un lado de los, bueno, o sea, siempre hay como dos lados, ¿no? O sea, el lado positivo y el lado negativo. Y en este caso, ya para cerrar, esta será la última pregunta. Como dices, hemos aprendido muchas cuestiones a raíz de esto, ¿no? De estar en cuarentena. Hemos visto muchas reacciones de las personas en crisis, no solo, bueno, no solo de las personas, de los gobiernos, de demás situaciones de las empresas, cómo han actuado, cómo han tratado a los empleados, si han sido convenientes, si no lo han hecho. Ese tipo de situaciones, también en cuestión, bueno, de viajes, si estamos preparados, en cuestión de salud, si estamos preparados. O sea, hemos estado checando todo esto, ¿no? ¿Tú crees que todos estos aprendizajes se vayan a mantener o solo vaya a ser algo momentáneo? Porque bueno, ahorita todos estamos con que vamos a cuidar más el planeta, que cuida el agua, cuida los animales, que no sé qué, que está limpiando otra vez, que está cerrando la capa de ozono y ese tipo de cuestiones. Pero ¿crees que esto realmente se vaya a mantener? Porque yo lo veo un poco complejo. O sea, yo desearía que sí, pero por ejemplo, en el caso de Venecia, que ya estaban regresando animales a la ciudad, se estaban limpiando las aguas, yo veo que en cuanto se pueda viajar de nuevo, Venecia va a volver a estar como estaba. No sé cómo tú lo veas. Pues mira, o sea, yo soy de la idea de que toda crisis viene por algo. Entonces, si realmente nosotros como personas, como humanidad, no hacemos por mantener esos cambios o esas cosas buenas que aprendimos a raíz de todo esto, pues la verdad no tendría chiste o no habría tenido nunca chiste tener y estar 3 meses encerrados en tu casa, ¿no? O sea, eso ya es dependiendo de cada persona. Y yo, en lo personal, sí te puedo decir, hay cosas que aprendí a valorar muchísimo más estando aquí desde mi casa. Y en lo personal, yo sí, o sea, yo sí te puedo decir, a lo mejor ya valoré esto, o aprendí tal cosa, o no sé, o sea, sí, a lo mejor me pasa que pienso que cuando ya todo vuelva como a la nueva normalidad y eso, nos va a agarrar un sentimiento como de querer hacer muchas cosas como si fuera la primera vez, Todo lo que no ¿sabes? hiciste. Sí. Entonces, como que después de que se pase ese sentimiento de querer hacer muchas cosas por primera vez, siento que a algunas personas a lo mejor les va a valer o les va a dar igual y demás, pero yo sí tengo mucha esperanza y mucha fe en que sí es cierto que va a haber personas que, pues no sé, o sea, que sigan estos cambios y que no lo vayan a dejar como fuera, porque si no, pues todo este tiempo en cuarentena en realidad habrá sido como un tiempo perdido, ¿entiendes? Entonces yo sí tengo como mucha fe en la humanidad de que realmente va a haber personas que sí valoren mucho más esta parte, no lo sé. Sí, creo que será interesante ese reinicio como tal, de como dices. Pues la verdad es que yo también estoy esperando eso, ¿no? O sea, volver a hacer cosas, digo, no, a lo mejor no es la primera vez, pero sí lo vas a sentir como de, oye, cómo extrañé hacer eso, ¿no? Desde las cosas más básicas, ¿no? Desde ir a comer a lo mejor a un parque, desde ir a un museo, que a lo mejor mucha gente siempre dice, no, es que los museos, ¿no? Ahorita todo el mundo extraña los museos, o ir al teatro, ir al cine, simplemente estar caminando, o sea, es algo que la gente extraña, estar caminando tranquilamente, con libertad. Ese tipo de cuestiones creo que todo nos va a hacer bien y nos va a hacer recapacitar un poco de todo lo que ha cambiado. Y bueno, eso será una enseñanza para cada quien, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por este podcast. Digo, estuvo un poco accidentado al principio, lo lamento. Sí. Eh, la señal estaba muy mal, pero pues bueno,
esperemos pronto poder hacer otro podcast. Ya nos contarás de un proyecto que estás haciendo. Bueno, eso ya se estrenará a futuro. No, no, no. Bueno, solamente voy a dar como una pequeña pista. Eh, no sé, como a todas las mujeres que les interese como todo este tema y así que quieren, pues no sé, conocer a gente nueva, salir un poco de su zona de confort y sobre todo conocer más lugares y aprender muchísimo más cosas y hacer como una comunidad más fuerte para muchas mujeres que quieran tener o tengan ese sueño de hacer un viaje sola, pues voy a sacar un proyecto por ahí, entonces ya les estaremos informando en este podcast o en mi Instagram o en todo eso para que se unan a mi En proyecto. todos lados se va a enterar. Sí, es un proyecto que en sí ya está en marcha, pero bueno, todavía no lo quiero difundir, yo lo sé. Pero bueno, ya saldrá. De hecho, ya tenemos grabado el podcast donde explica un poco más de este proyecto, pero bueno, estamos esperando a que esté todo un poco más estructurado y también que estas cosas de los viajes ya mejore para que pueda realmente crecer al 100%, no se puede aprovechar al máximo todo esto. Pero bueno, eso es un tema que me parece muy interesante, el cual se lo estarás haciendo llegar pronto. Y bueno, en mi caso, yo también tengo un proyecto que está por estrenarse en unas cuantas semanas. Será en este mismo canal, así que bueno, ya se enterarán como saben, pero bueno, eso será todo en este podcast. Gracias por habernos escuchado. Para los que lo escucharon en vivo, muchas gracias. Para los que lo van a escuchar después, también muchas gracias. Sé que es una hora complicada, pero bueno, creo que abordamos varios temas que son interesantes. Digo, sé que hay mucha incertidumbre ahora y no nadie puede tener realmente una verdad segura, pero bueno, los invito a que cada quien haga como su propio criterio alrededor de esto, ¿no? De esto y de cualquier situación. Creo que eso es lo más importante de todo. Pero bueno, gracias por haber estado en otro podcast y ya estaremos grabando algo más. Gracias.